El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Amén. La palabra de esta noche la he titulado Dejemos que Dios haga su propósito en nuestras vidas. Amén. Mateo 5 del 14 al 16 dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén. Como les había dicho, le he titulado ese tema, Dejemos que Dios haga su propósito en nuestras vidas. Y así como dice la palabra del Señor, dice que nosotros somos la luz del mundo. Vemos que la palabra del Señor dice que si nosotros dejamos que el Señor haga su propósito en nuestra vida, nosotros, por medio de nosotros, el Señor va a hacer que nosotros brillemos en cualquier lugar donde nosotros vayamos. ¿Por qué? Porque ese es el propósito que el Señor quiere de nosotros, que nosotros le sirvamos, que nosotros le adoremos, pero que, por ejemplo, nosotros que estamos en nuestro trabajo, Él quiere que nosotros seamos esa luz en este mundo. Así como dice la palabra del Señor en Juan 8:12, que dice que dijo Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos que así como el Señor Jesús es la luz de este mundo, nosotros sus hijos, Él quiere hacer su propósito en nuestra vida, pero nosotros tenemos que dejar al Señor que Él sea que nos use, que Él sea que haga su propósito en nosotros, para que así nosotros podamos ser la luz de este mundo también. No brillar en fama, no brillar en dinero, sino brillar para Dios, brillar para que las personas con las que nosotros trabajemos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros patrones, vean que en nosotros hay algo especial. Y de ese modo nosotros vamos a brillar para Dios, de ese modo nosotros vamos a ir ganando esas almas para Dios. Vemos que ese es el propósito que el Señor quiere en nuestra vida. Pero ese propósito se va a cumplir en nuestra vida si nosotros dejamos que Dios haga su propósito en nosotros. Si nosotros no dejamos que Dios haga su propósito en nosotros, en donde nosotros vayamos y trabajemos, vamos a ser igual que las otras personas que están ahí. ¿Por qué? Porque si no tenemos a Dios, Dios no va a hacer su propósito en nosotros. Pero si tenemos a Dios en nosotros, va a haber algo diferente que va a estar en este lugar. Y las personas que tengamos alrededor van a poder mirarlo. ¿Por qué? Porque es Dios que va a estar en nuestra vida. Amén. Uno de los personajes favoritos para mí de la Biblia es el personaje del rey David. Vemos que el rey David fue uno de los personajes que a mí en realidad me gusta mucho, porque vemos que cómo él dejó que Dios hiciera su propósito en su vida. Y vemos que él, dice la palabra del Señor, que era un rey que se humillaba al Señor, que siempre estaba constante pidiéndole al Señor y que tenía un corazón conforme al Señor, dice la palabra del Señor. Vemos que dice que el rey David, que desde que el profeta Samuel fue y lo ungió como rey, vemos que ese día dice la palabra del Señor que la presencia del Señor estuvo en él, dice que y nunca se apartó de él. Y vemos que aunque él pasó por pruebas, por muchas dificultades, él vemos que siempre salió triunfante. ¿Por qué? Porque él dejaba que Dios hiciera el propósito en su vida. Él no se enaltecía, sino al contrario, dice la palabra de Dios que se humillaba. Él no se creía nada porque era rey, ¿no? Aunque fue perseguido, vemos que él lo soportaba porque él sabía que era el propósito del Señor, y él simplemente era un instrumento y él se dejaba usar. Y una de las batallas que vemos que la Biblia menciona mucho es cuando vemos que él venció a Goliat. Vemos que cuando dice la palabra del Señor que cuando él cuando su padre lo mandó a que le llevara comida a sus hermanos, vemos que él al oírle esas palabras que el filisteo le decía al ejército de Israel, vemos que él no tenía miedo, sino al contrario, él decía, ¿cómo permiten que ese filisteo y sin circunciso venga y le grite a los escuadrones de Dios? Él no decía a los escuadrones de Israel, sino vemos que como él hablaba, él decía a los escuadrones de Dios. Dice, no, dice, yo voy a ir y voy a pelear. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor estaba con él. Él sabía que él estaba viviendo el propósito del Señor. Él no le tenía miedo al pueblo, a Goliat. Vemos que todo el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que le tenía miedo. Pero vemos que él no le tenía miedo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él.
Y vemos que ese era el propósito que el Señor tenía en su vida. Ese era el propósito. Y él era diferente a todo el resto de los que estaban ahí porque él vivía el propósito del Señor. Y vemos que cuando dice la palabra del Señor que su mismo hermano, dice, el mayor de ellos, vemos que cuando lo miró, dice que él hablaba con otra persona, vemos que le decía, dice, ya sé para qué has venido, dice. En 1 Samuel 17, 26, vemos que su hermano le decía, dice, ya sé para qué has venido, dice, porque yo conozco la malicia de tu corazón, dice, que nada más has venido para mirar la batalla, dice, cómo vamos. Pero vemos que él no había ido por eso, él había ido porque su padre lo había mandado. Pero si nos damos cuenta, él había ido porque él era el propósito del Señor de que él estuviera en esa batalla y le demostrara a Israel que él vivía y ganaba la batalla. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Y vemos que aunque su hermano lo quiso desanimar, él no se dejó intimidar por su hermano, sino él siguió adelante. Vemos que aún incluso cuando él dijo que él iba a ir a pelear, vemos que el mismo rey Saúl dice, no, pero tú no vas a poder porque tú eres un muchacho, dice, y él es un hombre de guerra, dice, tú no vas a poder luchar con él. Vemos que así muchas veces nosotros cuando vamos y evangelizamos, lo decimos, o a veces nosotros mismos nos ponemos nuestro corazón, no, nosotros no podemos evangelizar, nosotros no podemos hablar de Dios. ¿Por qué? No, siempre el enemigo quiere meternos esa duda, pero si nosotros lo podemos porque Dios está con nosotros. Y si dejamos que Dios haga su propósito, dice la palabra del Señor que si nosotros nos dejamos guiar por Dios, Él va a hacer que va a hablar por nosotros. Pero nosotros siempre tenemos que ponernos en manos de Dios siempre, así como lo hacía el rey David, y él declaraba, él no se sentía intimidado, dice, y cuando el rey Saúl le dijo eso, dice, no, dice, yo voy a ir, ¿por qué? Porque el Señor está conmigo. Y vemos que el rey David le empezaba a contar pues su vida de lo que él había vivido, dice, cuando cuidaba sus ovejas, dice, cómo su mano, dice, lo habían librado pues de los leones, dice, de los osos, dice, pero él también decía lo importante pues de que el rey David decía, dice, en el versículo 36 de 1 Samuel 17 dice, y fuese león, fuese oso, dice, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Vemos que él declaraba y él decía que él lo iba a vencer, ¿por qué? Porque Goliat no lo estaba provocando a él, sino había provocado a quien, a Dios. Y vemos que él declaraba que era un varón de guerra del ejército de Dios. Él no se contaba del ejército de Israel, sino decía que yo soy un ejército. Él ha provocado el ejército del Dios viviente, dice, y yo soy uno de ellos. Y vemos que ellos, ahí donde él le dice, y añadió David, dice, Jehová, dice, me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Vemos que como él pues siempre lo que él decía, él siempre se decía que el Señor estaba con él, que el Señor lo libraba. Él no se enaltecía, él no se creía, sino él sabía de que todo lo que hacía era porque el Señor tenía su propósito, el Señor siempre estaba con él. Y vemos que así también debemos de ser nosotros cuando queramos hacer algo para Dios, no nos sintamos intimidados, ¿no? Porque quizás a veces, yo antes pensaba, cuando antes iba y daba tratados a la persona, decía, no, yo no puedo, si alguien me pregunta de qué le voy a responder, si yo casi no sé de la Biblia. Pero vemos que aquí la palabra del Señor nos dice de que nosotros nunca, no nos debemos sentirnos intimidados, porque es el enemigo que nos quiere intimidar. Pero si nosotros ponemos a Dios, que Dios es el que nos va a ayudar, el enemigo que va a hacer va a salir huyendo de nuestra vida, de nuestros corazones. Él siempre quiere estorbarnos. Él no quiere que Dios cumpla su propósito en nosotros, porque Él sabe que si el Señor cumple su propósito en nuestra vida, nosotros vamos a hacer cosas grandes para el reino de Dios. Y en Salmo 139 del 13 al 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y en entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Vemos como el rey David también aquí en este salmo, vemos que dice que él estaba viviendo el propósito del Señor, y él sabía que el Señor, dice que desde las entrañas de su madre, de cuando él lo formó, el Señor lo había creado con un propósito. Y vemos que, como le digo, ese propósito, así como el Señor creó al rey David con un propósito,
Vemos que así el Señor nos ha creado con un propósito. Y el Señor nos ha creado con el propósito de alabarlo, de bendecir su nombre. Y si nosotros dejamos que Dios haga su propósito en nuestra vida, el propósito que Él quiere para nosotros, planes y propósitos de bienestar, Él nos quiere bendecir, pero siempre y cuando nosotros tenemos que dejarnos usar. Porque nosotros somos como un vaso. Ya ves el vaso, si tenemos un vaso ahí, pero si lo tenemos ahí, si lo agarramos, lo vamos a utilizar para tomar agua, ¿verdad? Pero si nada más lo tenemos ahí de lujo, pues no va a servir de nada. Así nosotros somos para el Señor, nosotros somos un vaso. Si nosotros dejamos que el Señor nos use, nosotros vamos a ser útil. Pero si nosotros no dejamos que el Señor nos use, nosotros prácticamente no vamos a servir de nada. Así que nosotros debemos de pedirle al Señor que Él sea que nos use, que Él sea que haga, que cumpla su propósito en nuestra vida, para que así por medio de nosotros pueda hacer grandes cosas. Igual el profeta Isaías, vemos que en Isaías 49:1 dice, oídme estas cosas, oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y Jeremías 1:5 dice, antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Vemos que también estos dos profetas, vemos cómo cumplieron su propósito ante el Señor, pero ellos se dejaron usar por el Señor, por eso el Señor cumplió su propósito en ellos, porque simplemente ellos se dejaron ser utilizados con el Señor. Y si nosotros nos dejamos ser utilizados, nosotros podamos poder también así como estos profetas. Pero nosotros no tenemos que tener miedo, si nosotros siempre y cuando debemos de pedirle a Dios que Él sea que nos use. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Dice la palabra del Señor que la mies es mucha, dice, los obreros son pocos, dice. Nosotros somos esos obreros del Señor, pero nosotros debemos de dejarnos que Dios haga su propósito en nuestra vida para que nos use. Igual en Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Vemos que la palabra del Señor nos dice que Él nos hizo ¿para qué? Para que le demos la gloria y la honra a Dios. Él nos ha formado con ese propósito, dice, de alabarlo y de bendecirlo. Como le digo, a veces nosotros nos salimos de ese propósito. A veces nosotros nos salimos del propósito del Señor y por eso el Señor no cumple su propósito en nosotros, porque nosotros a veces nos desviamos nuestra mirada. Pero como le digo, siempre y cuando debemos, así como el rey David, así como el profeta Isaías, el profeta Jeremías, que esos cumplieron su propósito en Dios porque ellos se dejaron usar. Ellos se dejaron que el Señor los usara, por eso el Señor pudo cumplir su propósito en ellos. Igual nosotros, si nosotros nos dejamos usar, no importa, dice, cuál sea el problema, qué tan grande sea el problema, si nosotros nos dejamos usar por el Señor va a cumplir su propósito en nosotros y al problema, por muy grande que tengamos, lo vamos a mirar chiquito. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con nosotros. Todo lo que tenemos, todo lo que tengamos, siempre todo es, nosotros no digamos de que lo tenemos por nuestra fuerza, porque quizás trabajamos mucho, o tenemos 2 trabajos, no, sino al contrario, digamos, todo lo tenemos, ¿por qué? Porque Dios nos lo ha dado, que a Dios le ha placido darnos eso. Y en el Salmo 100, del 1 al 5 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Como le digo, y si nos damos cuenta, entre los planes del Señor estaba en su propósito. El Señor, Él nos creó con un propósito. Y vemos que el propósito del Señor también era de que estuviéramos hoy aquí en su casa de Él, adorando y bendiciendo su nombre, que vemos que es lo que nos dice el Salmo. Pero ¿qué pasa si nosotros aún queremos que Dios nos bendiga más? Dejémonos ser usados por el Señor, dejemos que Dios haga su propósito. Y venir a la iglesia, como dice el Salmo, cuando vengamos contentos, alegres. Y aún cuando estemos en la casa, estemos pensando en que cuando vengamos acá es porque vamos a recibir algo, Dios nos va a dar algo. Pero si nosotros venimos nomás así porque, pues ya voy a ir porque no tengo nada que hacer, o viene y viene aquí y se queda dormido, o así, de esa manera a Dios no le va a agradar. Porque a Dios le dice, cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra, y servid a Jehová con alegría. Dice, cuando vengamos a su presencia, dice, vengamos con regocijo, y se reconozcamos, dice, que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
Así debemos de venir a la casa. Y si nosotros venimos así, vemos que de esa manera estamos dejando que Dios, y de esa manera vamos a dejar que Dios haga su propósito en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no va a hablar. Pero nosotros, como le digo, nosotros debemos de venir con ese ánimo, que se vean ese ánimo que el Señor, pues Él quiere que tengamos nosotros cuando vengamos aquí. Y de cuando entremos por sus puertas, y entremos con acción de gracias, y por sus atrios y con alabanza, y que le alaben, ¿para qué venimos aquí? Para alabar y bendecir el nombre del Señor. Vemos que eso es lo que al Señor le agrada, y de esa manera, como le digo, estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y si nosotros nos dejamos ser usados por Dios, le digo que Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Igual hay un hombre en el Nuevo Testamento que dice la palabra del Señor que todo tiene su tiempo. Y vemos que ese personaje de la Biblia fue llamado no al tiempo de él, sino fue llamado al tiempo de Dios. Es el apóstol Pablo. Le voy a leer Gálatas 1 del 11 al 16. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Como le digo, todo tiene su tiempo, y como podemos ver, el apóstol Pablo, vemos que aquí nos dice que él estaba cumpliendo su propósito en el Señor. Vemos que dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo era uno de los apóstoles que antes de que él fuera apóstol, él perseguía a los cristianos, a los que predicaban de Dios. Dice que él perseguía, los mataba. Y no hacía todo lo contrario a vivir una vida digna del Señor antes de que el Señor lo llamara. Pero vemos que él dice algo pues que es muy bonito. Dice que el Señor lo apartó, dice, desde el vientre de su madre. Dice que desde ese momento, dice que desde que él ya estaba en los planes del Señor. Pero yo me imagino que él no había querido quizás de que Dios obrara en su vida. Pero vemos que cuando él en realidad conoció a Dios, cuando Dios le habló y habló con él y le reveló, le dijo: ¿por qué me persigue? Vemos que desde ese momento en adelante su vida cambió. Vemos que en ese momento él dejó de actuar y de vivir la vida en la que seguía al pueblo de Dios y empezó a ser uno de los del pueblo de Dios. Empezó a vivir su vida conforme al propósito de Dios. Vemos ¿y qué es lo que dice? Que el Señor dijo que predicase a los gentiles. Vemos que igual ese es el mandamiento que el Señor nos da. Ese es el propósito que Dios quiere en nuestra vida, que hablemos de Él, que hablemos de su palabra en todo lugar y en todo tiempo, donde quiera que vayamos. Dice que siempre debemos estar predicando su palabra, y para que así Dios haga su propósito en nuestra vida. Y así como lo hizo el apóstol Pablo. Amén. Vemos que así como lo hizo el apóstol Pablo, vemos que de igual de esa manera nosotros le alabemos al Señor, le bendecamos, y vemos que así como el Señor lo utilizó a él, así el Señor nos puede utilizar a nosotros para llevar la palabra del Señor a cualquier lado de San José. Ahorita estamos en San José, no a cualquier lado de San José, pero siempre y cuando nosotros debemos de dejar que Dios haga su propósito. Si es el propósito de Dios de hablarle en cualquier lugar, no nada más aquí, como le digo, no nada más aquí en la iglesia que yo ahorita que yo estoy predicando, que voy a hablar del Señor. Yo sé que ese es el propósito del Señor, pero también el Señor quiere que yo también le hable donde quiera que yo vaya, con mis compañeros, incluso con mi patrón si tengo esa oportunidad, o con cualquier otra persona, como le digo. Y ese es el propósito que el Señor quiere, pero nosotros debemos de dejar que Dios haga el propósito en su vida. Pero también, como le digo, a veces cuando nosotros estamos dejando que el Señor haga su propósito en nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? El enemigo nunca se va a quedar contento, hermano. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y vemos que él siempre va a querer meterse para tratar de que Dios no haga su propósito en nuestra vida. Vemos que en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, dice. Entonces, ¿qué pasa? El pecado es lo que nos va a apartar, es lo que nos va a impedir, es lo que va a impedir que Dios haga su propósito en nuestra vida.
Porque dice que dice la palabra que uno no puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y no puede servir a la riqueza. Así es lo mismo, no podemos servir a Dios y no podemos estar mañana o a rato que salgamos de la iglesia estar pecando. No podemos venir aquí y saludar a nuestro hermano y al rato estar hablando de ellos, porque eso no le agrada a Dios. Vemos que dice la palabra de Dios que el pecado, dice, nos aparta, dice, de Dios. El pecado, dice, va a impedir que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Así como vemos que hubieron grandes guerreros, grandes hombres de Dios que se dejaron usar por el Señor, se dejaron que Dios hiciera el propósito en su vida. Vemos que así también hubieron grandes hombres, dice, que también se echaron a perder su vida. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron vivir el pecado que en vez de seguir a Dios. Y uno de ellos fue el rey Salomón. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 11, del 6 al 11, dice: E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón en un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Vemos que el pecado, lo que Salomón hizo, vemos que eso fue abominable ante los ojos del Señor. Por eso digo de que el pecado va a ser lo que nos va a separar lo que nos separa del Señor Jesucristo. Vemos que cómo es el rey Salomón. Dios tenía un propósito con su vida del rey. Dios quería bendecirlo. Dice la palabra del Señor que era un rey que tenía mucha sabiduría. Dice que Dios le había dado sabiduría, inteligencia. Él prácticamente lo tenía todo. Solo tenía que seguir viviendo su propósito en Dios. Solo tenía que seguir caminando con el Señor. Pero vemos que él se apartó de eso. ¿Y qué hizo? En vez de seguir a Dios, empezó a confiar en las esposas que él tenía, empezó a hacerle altares a los dioses de ella, a cada una de sus esposas. Imagínense cuántos altares no hizo. Y eso era abominable ante los ojos del Señor. Vemos que el pecado fue lo que apartó y se apartó a Dios de él. Vemos que por eso ya Dios ya se apartó mejor de él, ya no lo siguió bendiciendo, sino vemos que eligió otro rey en vez de él. Pero ¿por qué lo eligió? Porque él le falló al Señor. Así es lo mismo nosotros, si nosotros queremos que el Señor nos bendiga, pero si nosotros le fallamos al Señor, el Señor no nos va a poder bendecir. Y el Señor dice que va a buscar a otra persona que sí quiera que Dios haga el propósito en él. Si nosotros no nos dejamos que Dios haga el propósito en nuestra vida, que Dios haga su propósito en nuestra vida, vemos que Dios va a buscar a otra persona. Así como lo hizo con el rey Salomón. El rey ya no dejó que Dios siguiera haciendo su propósito en su vida, sino él se apartó de él por irse con las mujeres y en vez de oír a Dios, oía a sus mujeres. Y eso no le agrada a Dios. Y en Primera de Reyes 37-38 dice: yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseara tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, y hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Vemos que aquí estaba hablando de Jeroboam. Para los que estamos los lunes, vemos que en la enseñanza bíblica vemos que dice la palabra de Dios que Jeroboam, el Señor Jesucristo le había prometido bendición a este rey. Fue el rey de Israel, el primer rey de Israel del reino del norte. Vemos pero que ¿qué pasó? El Señor quería tener un propósito en la vida de este rey, pero vemos que sin embargo, él después de que el Señor le había hablado, le había dicho lo que le iba a dar, que le iba a bendecir, igual que el rey David, vemos que aún así, vemos que él cuando el Señor le dijo eso, en vez de que él oyera la voz del Señor, vemos que él hizo también lo malo, dice que lo peor también dice para el reino del norte, por eso dice que la Biblia que fue un rey malvado,
En vez de que le hiciera caso a Dios, él hizo lo contrario y también hizo lo mismo que el rey Salomón. Dice que también, porque él tenía miedo, dice, de que la gente viniera de Israel a adorar a Jerusalén al Señor, que él tenía miedo de que fuera para allá. Sin embargo, dice, para que no caminen tanto, vemos que dice que él edificó casa y también hizo altares y empezó a adorar, dice, los becerros que según le dijo, oh, estos fueron los que te sacaron de Egipto. Y pues también eso era abominable ante los ojos del Señor. Vemos que conforme al pecado, dice que también él hizo. Vemos que Dios no cumplió su propósito, no le cumplió su propósito, lo que él había dicho. ¿Por qué? Porque por el pecado. Vemos que por eso dice la Biblia que el rey David fue uno de los reyes que el Señor quería. ¿Por qué? Porque él sí hacía todo lo que el Señor le decía. Vemos que él hacía el propósito que Dios quería en su vida, el rey David lo hacía. Si nos damos cuenta de ahí en adelante, los otros reyes no hacían caso, por eso Dios los apartaba. ¿Por qué? Porque el pecado los consumía más. Ellos no tenían la confianza en Dios, así como la tenía el rey David, ellos no la tenían. Ellos preferían, no sé, el enemigo entraba quizás en su mente y ellos dudaban, y uno no debe de dudar para Dios. Por eso les digo, nosotros debemos de ser, pues, debemos de dejar que Dios haga su propósito en nuestra vida, y si Dios nos dice, vamos, vas a hacer esto, si nosotros lo miramos difícil, pero si Dios nos está diciendo que vamos a hacer eso, lo debemos de hacer. Como le digo, a veces, si viene un predicador y nos habla, oh hermano, y a veces uno siente cuando el Señor nos habla. A veces vienen predicadores y dicen, oh, empiezan a hablar de la Biblia y Dios te está redarguyendo tu vida, te está hablando. Y a veces uno dice, oh, sí, pero luego llega a su casa y voy a hacer esto y ya no lo hace. Entonces ya no está dejando. Dios quiere hacer el propósito, pero si nosotros ya salimos de aquí de la iglesia, ya dijimos, nada más aquí en la iglesia Dios es su propósito y afuera no. No, si queremos que Dios haga el propósito en nuestra vida, lo va a hacer aquí, afuera de la iglesia, en todo tiempo. Solamente que nosotros debemos dejar ser usados por el Señor. Porque también la palabra del Señor dice, 1 de Juan 1:2, dice, amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Vemos que el Señor dice que si nosotros dejamos que el Señor haga su propósito en nuestra vida, dice que también Él nos va a prosperar. Pero como le digo, nosotros no nada más pensemos en la riqueza, sino primeramente, dice, como dice la palabra, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros dejamos que Dios haga su propósito en nuestra vida, que el propósito de Dios en nuestra vida es servirle, adorarle, hablar de su palabra a toda criatura, vemos que de ese modo el Señor se va a empezar a glorificar en nuestra vida y nos va a dar la victoria. Así como se la dio el rey David, él se la daba porque él siempre ponía a Dios en primer lugar. Y él decía que todo lo que hacía, que todo lo que tenía, lo tenía por Dios. Así también debemos hacer nosotros, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, incluso lo que comiéramos, dice la palabra del Señor, todo es ¿por qué? Porque Dios nos lo da. No es porque nosotros tengamos buen trabajo, tenemos un buen carro, no es porque nosotros tengamos 2 trabajos, sino porque Dios nos lo da. Es el propósito de Dios que tengamos carro. Igual en Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice. El propósito, si nosotros ponemos todo lo de nosotros en manos de Dios, el Señor nos va a bendecir, pero si nosotros nos desviamos del camino del Señor y empezamos a hacer cosas que al Señor no le agrada, el Señor también nos va a dejar así como dejó al rey Salomón. Dice la palabra del Señor en Jeremías 29:11-13, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Igual la palabra del Señor nos dice en Efesios 4:11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores o maestros. Vemos que el Señor nos da su propósito del Señor. Si nosotros dejamos que el Señor cumpla su propósito en nuestra vida, vemos que el Señor va a ir obrando y Él nos va a dar los dones, y ya de ahí Él nos va a dar conforme a lo que nosotros vayamos, le pidamos a Él nos lo va a dar. Pero nosotros primero tenemos que dejar que Él cumpla su propósito en nosotros. El venir a adorarlo, servirle con todo nuestro corazón. Y así quizás entre nosotros también salgan apóstoles, quizás también salgan profetas o pastores también. Pero siempre y cuando todo eso va a ir obrando conforme a que si nosotros nos dejamos ser usados por el Señor, si nosotros dejamos que Dios haga su propósito en nosotros, Dios va a obrar de grandes maneras, Él nos va a dar dones, quizás vamos a tener dones de sanidades. ¿Cuánto no le gustaría orar y para que sean sanados los enfermos? O orar y que los demonios se salgan así cuando uno está orando. A nosotros nos gustaría así. Si uno vive conforme al propósito de Dios, si uno se deja que Dios haga su propósito en nosotros, el Señor nos puede dar esos dones.
pero siempre y cuando uno tiene que vivir una vida digna del Señor, porque es lo que a Dios le agrada, que nosotros vivamos esa vida así, agradable ante Él. Igual en Santiago 4:10 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Igual Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vemos que la palabra del Señor es hermosa, pues él nos dice que Él se va, a Él no le gustan las personas que se creen mucho, que son así altivos, que por cualquier cosa quieren hacer menos a los demás, sino vemos que a Él le gustan las personas que son sencillas. Por eso Él se glorificó en la vida del rey David y Él obró en la vida del rey David, porque vemos que Él era una persona sencilla. Vemos que así Dios quiere que nosotros seamos en nuestra vida. Vemos que seamos una persona sencilla. Y si le hemos fallado al Señor, porque la Biblia dice que no hay nadie que no le falle al Señor. La Biblia dice que somos pecadores. Si le hemos fallado al Señor, ¿qué es lo que debemos de hacer para que Dios haga su propósito en nosotros? Debemos de venir arrepentidos, postrarnos ante la presencia del Señor y Él va a obrar en nuestra vida. Dice, humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará. Pero si nosotros sabemos que le fallamos al Señor y venimos y ni tan siquiera le pedimos perdón a Dios, no, pues ¿para qué? No, hermanos, si nosotros le fallamos al Señor, vengamos y Él, aquí a la presencia del Señor, oramos y pidámosle perdón a Dios y Él nos va a cambiar. Él dice la palabra del Señor que Él va a quitar nuestro lamento y nos la va a poner en gozo. Pero si nosotros le buscamos y le servimos. Amén, hermanos. Y les invito a que pasen aquí enfrente y vamos a todos unánimes. ¿Cuántos saben lo que les pasó a los 120 cuando predicó el apóstol Pedro? Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo cayó y sobre todos aquellos que estaban ahí. ¿Por qué? Porque todos estaban unánimes. Así en esta noche yo le pido a todos ustedes que pasen aquí y oremos al Señor para que Él sea que obre nuestra vida, que Él sea que transforme nuestros corazones. Y si quizás por algún momento de nuestra vida nosotros hemos dejado que nos hemos quitado del propósito que Dios tenía en nuestra vida, vengámosle y pidámosle a Dios que Él sea que cumpla su propósito en nuestra vida. Él tiene propósitos grandes para nuestra vida, pero aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.